Tras la introducción de la teoría el día de ayer, toca sumergirnos en la teoría como tal, de lo que posiblemente vaya a pasar con la trama de Zenless Zone Zero. A diferencia de Honkai Star Rail, en el de Zenless hemos podido observar cómo ambos protagonistas aparecían en una parte del tráiler, y no precisamente como dándote a decir, oye, aquí tienes las dos variantes de los protagonistas. Más bien es un mensaje que te dice, elige a uno de los dos, pero esto cambiará la historia. Puede que muchos estéis diciendo ahora mismo, otra vez la historia de los Travelers, pero no. En verdad, esta es una buena premisa si se desarrolla bien, y por ello, en esta segunda parte de la teoría, hablaremos del trágico destino de esta pareja de personajes. Sin nada más que decir, prosigamos con la teoría. A sub-hollow has suddenly appeared on the Janus Quarters August Street some 30 minutes ago. Public security has established a level 2 control zone and is currently evacuating residents. Para este punto necesitaremos un poco de contexto. Tenemos a los Hollow Riders, término que se traduce en asaltadores de Hollows, los personajes del primer tráiler, vamos. Tenemos a los Etéreos, criaturas de los Hollows, y tenemos a los Proxies. ¿Qué son los Proxies? Bueno, pues descartando estos grupos y viendo la vestimenta de ambos protagonistas respecto al resto de personas, digamos que los protas son los Proxies. Dicho esto, comencemos. Ambos personajes verían la noticia sobre la aparición de un Sub-Hollow y llenos de curiosidad se dirigirían a observarlo. Y os preguntaréis, ¿por qué harían eso? Pues bueno, mirad esas caras, mirad esas sonrisas, mirad esos ojos. Bueno, el dúo correría hacia el Sub-Hollow junto con su mascota hacia la escena del acontecimiento. En mitad de este suceso, el trío sería absorbido por el Sub-Hollow, y estos seguirían las recomendaciones de las guías. Sin embargo, un etéreo los encontraría y el grupo se acabaría separando. Justo antes de que la persecución comenzara, nos darían a elegir al protagonista que queramos. Tras esto, ambos se separarían y se acabarían perdiendo. Aún así, el protagonista escogido encontraría el equipo de búsqueda oficial. Aquí seríamos rescatados junto con la mascota, pero les comentaríamos sobre el otro protagonista. Estos responderían que no había tiempo para ello, que volviera a casa y esperara por noticias, y tras esto saldrían rápido del Sub-Hollow dejando a nuestro compañero atrás. Antes de que todo esto ocurriera, los científicos notarían el brillo verde fosforito saliendo de los ojos de la mascota, por lo que la separarían del protagonista ya que la corrupción había comenzado. Pasa un tiempo y los Hollow Riders atacan a esos científicos, ya que ellos saben la verdad de todo el tema, rescatando así a la mascota y huyendo con ella. Tras esto, el Sub-Hollow se cerraría dejando a uno de nuestros protagonistas dentro de este. Aquí es donde empezaría la trama. Nuestro protagonista, ya en casa, encendería la tele para enterarse de cómo se desarrollaba la crisis del Sub-Hollow, cuando de repente la tele empezaría a fallar y ahí es donde recibiría los mensajes del Canal 5. ¿Que cómo sabemos esto? Pues porque en el tráiler se nos refiere como tú. ¿Y cómo saben los Hollow Riders que estamos solos? Pues porque salvaron a nuestra mascota, por supuesto. La mascota les contó lo que había ocurrido. ¿Y con qué finalidad tratarían de llamar la atención al protagonista? Sencillo. Los Hollow Riders son corruptos. Pero al igual que el Honkai, pueden tener resistencia a este y luchar contra los etéreos. Por lo tanto, suponiendo que somos infectados, tratarían de contactar con nosotros. El protagonista esperaría al siguiente Sub-Hollow y tras la aparición de este, correría hacia él con el objetivo de encontrar al responsable de estos mensajes. The truth. We want the truth. It's all fake. It's not us. El protagonista llegaría al lugar de aparición del Sub-Hollow, pero esta vez esperaría en la zona por la persona del mensaje. Sin embargo, un etéreo aparecería de la nada y se lanzaría contra el protagonista. Este correría tratando de perderlo, pero tras una exhausta persecución acabaría rodeado de estos seres. Y justo cuando estaba a punto de conocer su final, Andy llegaría al rescate, salvándolo de una muerte segura. Tras esto, el protagonista se reencontraría con su mascota y posteriormente serían escoltados a la base de operaciones de Gentle House para informarle de la verdad sobre el mundo de Zenless, la corrupción, la manipulación, las mentiras, los desastres. Estos le pedirían que se uniera a su facción, pero el protagonista les daría una condición, que le ayudaran a encontrar al otro prota. Este le comentaría al grupo todo lo sucedido aquel día donde un Sub-Hollow se los había tragado.
Estos le comentarían que seguramente ya se habría transformado tras pasar tanto tiempo dentro de los Hollows, pero aún así, este insistiría para que al menos intentaran buscarlo, que tuvieran esperanza. El grupo aceptaría y se prepararía para una futura expedición a los Hollows. Tras esto, la trama de Zenless comenzaría, y ya tengo en mente la continuación de esta teoría. Sin embargo, este es el final de la primera gran teoría de Zenless en mi canal. Si queréis que la traiga pronto, dejad un me gusta. La premisa como tal ya está preparada y solo me faltaría desarrollarla para empezar a editar. Y creedme, puede que el reencuentro entre estos dos personajes sea mucho más impactante y mejor desarrollado que otros ejemplos que hemos visto en el pasado. Y esto ha sido todo por la teoría. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que voy por el buen camino? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Otra cosa que me gustaría comentar antes de terminar el vídeo es que esta teoría ha costado mucho crearla y la razón por la que está dividida en dos partes tendrá sentido en el futuro. Estar atentos. Además, la teoría ha salido del poco material que tenemos actualmente de Zenless, por lo tanto, me gustaría que le dierais un like y lo compartierais con vuestros amigos, lo agradecería un montón. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima con más.